como dice el versículo, bienaventurado, feliz, feliz y feliz los que escuchan, los que oyen y los que obedecen las palabras de este libro de Apocalipsis. Amén. Un libro precioso, donde ya vamos por el capítulo 6, donde empieza los desastres, el juicio de Dios, donde nos dice la Biblia lo que va a acontecer en los últimos tiempos y que está preparado para este mundo por diferentes consecuencias. En los estudios anteriores estuvimos viendo cómo en el primer sello de ese libro que tiene Jesús, que todos sabemos lo que es el libro, ¿no? La propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra, la propiedad del espacio, la propiedad del planeta Tierra, este planeta que le pertenece a Dios y que un día se lo dejó a Adán y le dijo, tú eres el dueño. Y Adán lo perdió porque escuchó la voz de su mujer que le dijo, come de aquí, que el Señor ha dicho que no comamos, pero la serpiente dice que podemos comer. Y pecaron, y al pecar, pues entraron en una dimensión espiritual que no les permitía estar en la voluntad perfecta de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Si uno se cree que puede ir por este mundo jugando, yo hago lo que me da la gana, pues yo robo, o yo me acuesto con el vecino o con la vecina, o yo no paro de mentir, o yo hago cosas que no tengo que hacer y a mí nada me va a pasar, pues es posible que tú digas, nada te va a pasar, pero un día habrá un juicio. Y ese día es el día que dejas este cuerpo. ¿Por qué lo dice así en Hebreos? Que está destinado que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Y claro, aquellos que son limpios por la sangre de Cristo también son imperfectos, pero luchan por la perfección. Porque Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y luchan por tener sus vestiduras blancas y luchan contra el pecado. Y esos tendrán acceso a la vida eterna. Pero todos aquellos que se reían y se burlaban y se creían, esto no me va a pasar a mí, en aquel día unos demonios van a venir a buscarlos y se los van a llevar a un lugar de castigo llamado el infierno, que es muy real y que realmente existe. Pero entre todo esto, este libro del Apocalipsis nos nombra cómo este infierno se va a hacer real aquí en la tierra. Y durante un espacio de tiempo, los juicios de Dios van a caer sobre este planeta. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser juzgado. Porque nadie se va de rositas, nadie se va contento para su casa. Porque uno que roba un banco, pues dice, qué bien me ha salido y lo he robado. Pero el 99,9% los coge la policía y reciben su castigo. Pero en el pecado es el 100%, aquel que peca, recibe su castigo. Pero Dios tiene preparado un tiempo en que este castigo va a ser una parte aquí en la tierra. Y ahora empezamos seriamente a estudiar el capítulo 6 y vimos que el capítulo 6 nos habla de 7 sellos, nos habla de unos sellos que tiene este libro, unos sellos, porque en aquella época, para los que no habían estado en las clases anteriores, rápido, vamos a hacer un ejemplo, un repasón, como dicen los profesores, vamos a repasar para el examen. En aquella época los libros no eran así, eran pergaminos. Y si no se les ponía un sello para cerrarlos, pues resultaba que se abrían y no se podían transportar. Y aparte de que el sello significaba la propiedad del que lo hacía. Por ejemplo, el César, cuando quería enviar un edicto, pues ponía su sello con su anillo y entonces todo el mundo decía, uy, esto viene del César, esto es serio, porque si no hago caso
los romanos me van a matar en aquella época. Pero este libro, que es un librito así, tiene 7 sellos. Y Jesús se va a dedicar a quitar uno por uno. Y cada uno de los que quite es un juicio. Es un juicio que va a venir sobre la tierra. Ya dijimos, cuando estudiamos el libro y los 7 sellos, que en el Apocalipsis nos encontramos con 31 juicios, que son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos que emitieron sus voces pero que no quedó reflejado, y los 3 ayes, porque hay 3 veces, ay, que viene el malo, pues ay, que viene el malo, porque uno de los ayes es cuando Satanás es caído a la tierra. El mismo príncipe del mal viene a gobernar en esta tierra. O sea que, pobrecitos de los que estén aquí, ya puede decir ay, porque el mal está ahí. Y vimos como al quitar el primer sello se nos abre el principio del fin. Está claro que todo lo que vamos a estudiar a continuación no puede ocurrir si no empezamos a quitar los sellos. Entonces, todo lo que viene a continuación, que si la marca de la bestia, que si el gran terremoto que va a haber en la tierra, que si las potencias de los cielos van a ser conmovidas, que la tierra se va a mover de su lugar, estas son cosas que están escritas en la Biblia, y que el eje de la tierra va a cambiar, y que el clima va a ser tan adverso que va a matar a las personas, y etcétera, etcétera, etcétera. No puede ocurrir sin que se abra el primer sello. Y ya hemos estudiado 4 semanas seguidas que el primer sello es el... ¿Quién es? El anticristo. Y dijimos de dónde iba a salir. De Siria. ¿De acuerdo? Esto lo estudiamos bien, ¿os acordáis, no? Con los mapas y todo. Este es el primer sello. Pero ahora entramos en la verdadera cocción del asunto, en el verdadero ambiente calentito del Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6 y los versículos 3 y 4, que se refieren al segundo sello. Así se titula la predicación de hoy. El segundo sello, va a quitar el segundo sello. Amén. Y dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. No la paz de Jesús, porque Jesús nos da una paz que no es de este mundo. Es la paz que, digamos así, que pueden disfrutar los seres humanos por cuando no hay guerras, cuando en un hogar pues se pone un poco de orden y empieza a haber un poco de paz, empiezan a haber un poco de paz, cuando en una comunidad o en una población pues el que gobierna hace las cosas en paz, pues en vez de tantas multas ponemos menos multas, la gente va un poquito más con paz, y ejemplos así podemos dar. Y esta es la paz que se está refiriendo aquí, no la paz de Cristo, que esa la tenemos los cristianos, y dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, pero justo esta es la paz del mundo. Y dice que a este ángel, a este caballo, a este jinete, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya vemos que estos versículos habla de muerte, y habla de quitar la paz, y habla de que se matarán unos a otros, de las personas que vivirán en este planeta. Cuando acontecerá esto, pues empezará a haber unas guerras sin fin que van a durar 7 años. Desde el momento en que se quita el segundo sello, empiezan a haber unas guerras
pero no es como la guerra que escuchamos ahora. Bueno, sabemos que allí en Ucrania, porque los rusos, y sí hay una guerra entre los soldados, o por ejemplo en Israel, que han entrado los de Hamás y han matado a más de 1000 personas, pero ahora Israel pues se está defendiendo y hay una guerra allí, Irán y... No. Hablamos de guerras donde casi todos los países van a estar afectados. No una guerra mundial, porque eso desembocará al final del plazo de los tiempos con una tercera guerra mundial, que es la guerra del Armagedón, que nombra la Biblia. Pero ahora nos dice que este jinete rojo, bermejo, rojo, marrón oscuro, o marrón tirando a sangre, pues quitará la paz del mundo, expresando sobre las guerras. Y podemos decir que ahora sí, la gran tribulación ha empezado. Este término de la tribulación, que todos habéis escuchado en alguna ocasión, es un término que lo nombró Jesús. Jesús fue el que instauró el término de la tribulación. No fue ninguno de los profetas, ni fue ninguno de los pastores de hoy en día que se les ha ocurrido decir, habrá un tiempo de tribulación, sino que fue Jesús en Mateo 24, que no lo busques, en Mateo 24 que habló sobre la tribulación. No, la tribulación. Porque la tribulación, como vamos a ver ahora, se distingue en dos tiempos. Pero empecemos a buscar en Sofonías, capítulo 1, y versículos del 14 al 18. Es un profeta menor que poco se habla de él, pocas veces se nombra a Sofonías. Pero Sofonías, todo el libro de Sofonías estuvo preparado para escribir sobre la tribulación. Espera, que es tan pequeñito que lo he perdido. Aquí está. Después de Habacuc. Sí, aquí lo tengo. Pero es tan pequeñito que lo había perdido, porque Sofonías solo tiene 3 capítulos. Y los 3 capítulos habla de la gran tribulación. Vamos a leer en Sofonías capítulo 1 y versículo del 14 al 18. Y dice así, y esto es muy importante que lo tengamos todos en cuenta, los que están en las redes y los que están aquí, que escuchemos bien la voz del Señor cuando dice, cercano está el día grande de Jehová. Esto se escribió 500 años antes de Cristo, hace 2500 años. Y dice así, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, ¿vemos ahí? La tribulación, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Este es el motivo, no hay otro, porque Dios es el que nos hizo. Es que yo nací en el vientre de mi madre, claro que sí, pero ¿quién dio las instrucciones para que tú fueses como eres? ¿Quién te dio el espíritu para que tú tuvieses vida? ¿Tu madre? Tu madre te ayudó a formarte en el vientre, pero el espíritu de vida te lo dio Dios. Y con un propósito, para darle la gloria a Él. Porque somos creados para darle la gloria a Dios. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida
con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquí no está hablando de Jerusalén ni de Israel, sino está hablando de todos los habitantes de la tierra. Por eso el libro de Sofonías es el libro que se llama de la tribulación. ¿Pero cuánto va a durar esta tribulación? ¿1000 años? ¿500 años? ¿100 años? ¿50 años? Vamos a ver. ¿Qué nos dice Daniel, capítulo 9 y versículo 27? En el capítulo 9 de Daniel vemos una profecía que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Son 70 semanas de años. Porque Daniel le preguntó a Dios, ¿qué va a pasar con el pueblo? Cuéntame cuál es su destino. Porque estaban cautivos con el rey Nabucodonosor. Estaban en lo que hoy es Irak, lo que era antiguamente Babilonia. Y allí estaban cautivos más de 100.000 varones, y el resto, muchos habían muerto, y en la ciudad quedaban unos cuantos en Jerusalén. Y entonces dice, ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Va a ser destruido? ¿Vamos a salir a liberación? Porque unos años antes, un profeta llamado Jeremías había dado una profecía que diciendo que Israel estaría, o Jerusalén, estaría cautiva 70 años. Y Daniel, que era un estudioso, porque no era cualquiera, era una persona que le gustaba estudiar a los profetas, estudió el profeta Jeremías y dice, andad, pues si desde que a mí me vinieron a buscar a mi casa y me vinieron cautivo hasta aquí, hasta ahora, y ya han pasado 70 años, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es nuestro futuro? Y Dios le da este sueño de las 70 semanas. Son 70 semanas de años, 7 por 7, 49, o sea, 490 años. Y entonces empieza a decir, mira, desde el momento en que empezaremos a construir la ciudad, de ahí quedan 490 años hasta la destrucción total del planeta Tierra, hasta que Jesús venga, el Mesías venga e implante su reino. Y claro, 490 años, Daniel escribió 600 años antes de Cristo, han pasado 2600 años. Pero cronológicamente esta profecía nos va llevando hasta la muerte de Cristo. ¿Y cuándo empezó la reconstrucción del templo o de la ciudad? Pues fue muy sencillo, con el rey Artajerjes, que dio el edicto, y eso lo podemos leer en Nehemías capítulo 2. Nehemías es el profeta que estuvo cuando se reconstruyó todo el templo, igual que Zacarías y otros profetas. Pero en Nehemías nos dice en el capítulo 2 que en el año tal de cual, en un día concreto, no vamos a buscarlo, pues empezó a reconstruir el templo. Y a partir de ese momento se empiezan a contar las semanas de 7 años, hasta que el Mesías es muerto por un imperio y por un príncipe que había de llegar. Y nos dice el versículo 27, que es la última semana de Daniel, dice, y por otra semana, ¿quién? Porque vamos a leer el versículo 26 para que nos pongamos mejor. Dice, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no se la quitará él, sino que alguien se la va a quitar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Ese pueblo de ese príncipe era Roma, eran los romanos, que destruyeron Jerusalén en el año 70. Y el príncipe que ha de venir es el primer sello, es el jinete blanco, es el anticristo. Este es el príncipe que ha de venir, porque pertenece a este pueblo que ha destruido la ciudad y el santuario. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará
la devastación. Eso pasó en el año 70 después de Cristo. Hasta ese momento habían pasado 69 semanas. Faltaba una por cumplir. Pero Dios hizo un paréntesis. Introdujo a la Iglesia, a nosotros, que estamos ahí. Pero las profecías con Israel, porque esta profecía es para Israel, no es para la Iglesia, no se podían cumplir del todo. Esta última semana no se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque el pueblo fue esparcido por todos los lugares, porque el pueblo fue casi destruido, fue llevado en cautiverio por todas las ciudades y las ciudades fueron derrumbadas. ¿Por qué? Porque habían negado al Mesías. Cuando uno recibe el Evangelio de Cristo, escuchar bien esto, cuando uno recibe el Evangelio de Cristo, no es una tontería, es una decisión única en la vida. Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Yo he venido a dividir las casas, los padres contra los hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida y su vida tiene mucho valor. Y derramó su sangre y su sangre tiene mucho valor. Y esto no es de juego. Quien la acepta tiene vida eterna. Quien no lo acepta tiene condenación eterna. Así que no es de juego. No es una cosa para jugar, sino para tenerlo bien en serio. Y dice que por una semana más, porque después de este paréntesis de la Iglesia, el pueblo de Israel vuelve a entrar en las profecías de Cristo, en las profecías de Dios, perdón. ¿Cuándo? Cuando es formado una nación. Porque si no es formada una nación, no puede entrar a formar todas las profecías que se van a cumplir. Y el pueblo de Israel ya es una nación, ¿no? Sabemos que el siglo pasado se convirtió en nación. Así que, ahora que son nación, ahora sí que este versículo les puede utilizar en versión a lo que ellos necesitan. Y dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este príncipe que ha de venir es el que vimos del caballo blanco, que venía con un arco pero sin flechas, o sea, un pacificador. Y este pacificador confirmará un pacto que ya está escrito con muchos y pondrá paz en Medio Oriente. Pero las guerras continúan. Él pondrá paz en Medio Oriente, pero el segundo sello ya ha sido destapado. Mientras él continúa durante el espacio de tiempo que esté poniendo paz, igualmente las guerras continúan. Significa concretamente que la paz solo será para Israel y para Jerusalén, exclusivamente, no para el resto del mundo, solo para Israel. Y por una semana confirmará, y a la mitad de la semana, si dijimos que una semana tiene 7 años, porque son de años, ¿cuándo es la mitad de la semana? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, el anticristo gobernará 3 años y medio en paz, pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, que como dice en Tesalonicenses, se erigirá como Dios, se sentará en el lugar santísimo y empezará su reinado. Y su reinado diabólico, que son los 3 últimos años y medio. Así que sabemos que esta tribulación, que nos ha dicho Sofonías que es terrible, que los hombres van a gritar, que los valientes van a aullar, que no se escapa nadie y que la ira de Dios va a venir sobre todo este planeta, va a durar 7 años. Esto es lo que es la tribulación, el tiempo que durará la tribulación. Ahora, ¿qué es la tribulación? Pues la tribulación es el juicio de Dios sobre el mundo por un espacio de 3 años. Y básicamente por 3 motivos. Porque todos los hombres han hecho estas 3 cosas.
Vamos a leer en Isaías 24, versículos del 4 al 6. Isaías 24 y versículos del 4 al 6. Aquí se nos habla, en este capítulo 24, del juicio contra la tierra, el juicio de Jehová contra la tierra. Y nos dice el versículo 4, se destruyó y cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Os acordáis cuando estuvimos en el COVID, que nos encerraron? ¿Os acordáis las imágenes que salían por internet? Venecia era un mar transparente, el Mediterráneo era un mar transparente, precioso, los ríos estaban limpios, los animales corrían por las ciudades, ¿os acordáis de eso? Aquí hay una ciudad que se llama La Cenia, que está aquí cerca, y que las cabras montesas iban por medio de la ciudad, salieron muchos vídeos, cosa que hoy no pasa. ¿Por qué? Porque donde está el ser humano hay contaminación. Y la contaminación viene a consecuencia del pecado del ser humano. El pecado es lo que contamina, es una cosa que va unida. Cuando Adán comió y desobedeció a Dios, ocurrió una cosa tremenda en el mundo animal, que los animales no eran feroces, se convirtieron feroces, que las plantas no tenían veneno, ni las plantas tenían pinchos, ni tenían nada, ni tenían malas hierbas, y empezó a crecer mala hierba, porque se contaminó el mundo a consecuencia del hombre. Y según el hombre se contamina más con el pecado, el planeta Tierra está más contaminado. No tiene nada que ver ni el cambio climático, ni tiene nada que ver el petróleo, ni tiene que ver si vas con moto o si vas con una moto eléctrica o de gasolina. Tiene que ver en que la moral del hombre ha decaído a niveles que podíamos decir que está a niveles de los animales. O incluso mejor, más bajo todavía. Quizá hay animales que tengan una moral más alta que el ser humano. Porque no sabemos ningún animal que viole a un hijito suyo, ¿verdad que no? Pero sin embargo el hombre sí que lo hace. Baja a niveles inferiores. ¿Verdad que no vemos a animales que se casan entre el mismo sexo porque dicen que no saben en qué cuerpo se encuentran? Sino que obedecen la voz de Dios. Y sin embargo el hombre, guiado por su lujuria y por su pecado y por su lascivia, pues sabemos lo que pasa con el mundo homosexual que está hoy en día tan y tan de moda. La Biblia le llama pecado. La Biblia le llama pecado. Y todo tiene una respuesta y todo tiene una solución. Porque aquel que se acerca a Cristo, Cristo lo sana. No es que estén enfermos, es que están cargados de pecado. Es la diferencia. No que diga, no, es que uno que no se siente hombre o se siente mujer está enfermo. No es verdad. Lo que tiene es pecado en su vida. Y le gusta practicar ese pecado y continúa practicando ese pecado. Y con su excusa de que no se siente bien, y más hoy en día, en el cual los hombres les han dado todo el poder bajo las leyes. Las leyes los defienden. Las leyes los defienden mucho y es lo que pasa. Dice que se destruyó la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores por 3 motivos. 1, porque traspasaron las leyes. ¿Qué leyes son? De que tenían que matar un cabrito, de que tenían que, si la mujer tenía la menstruación no la podían tener en casa. ¿Qué leyes está hablando aquí el profeta Isaías? Y el profeta Isaías nos está hablando concretamente de la ley moral de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios moral. Y las leyes morales de Dios es una extensión de Dios.
Cuando Dios dice, no matarás, ¿por qué te crees que lo dice? Porque Él no mata a nadie. Moralmente, Él no mata a nadie. No robarás, porque Él no roba a nadie. El que mata y el que roba, todos sabemos quién es, y el Señor lo reprenda, que es el diablo, que vino para matar, robar y destruir. Y cuando el Señor dice, no codiciarás a la mujer del vecino, es porque Dios no codicia nada. Es una extensión de la santidad de Dios en sus leyes. Y esas leyes morales son las que todos los hombres han traspasado. Y según caen más al fondo, según se van hundiendo en el barro, este planeta se va contaminando. Y se va contaminando, y se va contaminando. La segunda parte dice que falsearon el derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho, para los que han estudiado derecho, son las leyes. Han falseado las leyes. ¿Qué leyes han falseado? Estas leyes morales las han cambiado. ¿A lo bueno? Le llaman malo. Le llaman malo. ¿A lo malo? Le llaman bueno. Le llaman bueno. Han falseado las leyes morales. No. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Tú haz lo que tú quieras con tu vida, dejando a los hombres legalmente a que los hombres bajen a niveles súper inferiores. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Y esto ha ocurrido siempre. Dios ha dado la libertad al ser humano para que cada uno haga lo que quiera. Pero nunca había estado legislado. Los ladrones eran ladrones. Los asesinos eran asesinos. Hoy a un asesino se le trata mejor que a muchas personas que están con dificultades. Hoy un perrito de que encontramos en la calle, tiene más derechos que un feto de una mujer. Sí. Permiten el aborto de las mujeres y no pasa nada, es un derecho según el gobierno. Sin embargo, te denuncian y te cogen por matar una cabra. Sí. Dios mío. Así es. Tú atacas a un perro, le das una patada a un perro y seguro que viene la policía y te lleva. Pero una mujer hace un aborto o una niña, no pasa nada. Eso está permitido. Eso es el cambio moral. Eso es el cambio moral donde Dios defiende sobre todo la vida del ser humano. Una persona ha podido tener un fallo, una chica, un chico, pues bueno, en un momento de su adolescencia, haciendo lo que no tienen que hacer, porque es pecado y está muy mal. ¿Por qué? Porque pueden coger enfermedades, porque pueden destruir su futuro y primeramente porque Dios dice, si haces eso, pierdes la bendición de Dios. Entonces mantenerse virgen, un chico o una chica, delante de Dios es lo más precioso y es la bendición más grande cuando se casará que tendrá. Entonces puede ocurrir que una persona que no es cristiana pues haya caído en este pecado. Y puede ser que la chica o la chica se haya quedado embarazada, el chico no. El chico sí que se quedan hoy embarazados, pero es genéticamente, hacen un trasfondo. Pero la chica se puede quedar embarazada. Solución de los padres, que aborte. Solución de la chica, yo me lo quiero quitar porque quiero continuar con mi vida como quiera. Eso se llama asesinato. Porque resulta que del primer momento en que el esperma del hombre se junta con el óvulo de la mujer, Dios les da un espíritu. Que lo tenía reservado, ya se lo da. Aquellas dos células ya para Dios son un ser humano. Pero no tienen ojos, no. No tienen manos, no. Todavía no tienen ni hígado, no. Pero tiene la posibilidad de serlo. Si le damos tiempo, tendrá ojos, tendrá hígado, tendrá todo, tendrá esa posibilidad. Por eso para Dios, en el momento de la concepción, ya es un ser humano.
Ya no hay esa discusión de que, no, es que todavía hasta los 3 meses no es un ser humano, o hasta los 6, o como en Estados Unidos, un mes después de nacer, todavía pueden hacer el aborto, porque dicen que todavía no es un niño. Después de nacido, lo pueden asesinar. Díganme ustedes si esto no es cambiar las leyes morales de Dios, donde lo principal es la vida, y donde la vida del ser humano para Dios tiene mucho valor, tanto valor que envió a su Hijo a morir para que el hombre tuviera vida. Y mira si tiene valor para Dios la vida. Y el hombre juega con ella. Por eso Dios tiene que juzgar este planeta, porque los hombres se han olvidado de la ley moral de Dios. Al contrario, la han cambiado. Y el tercer motivo, quebrantaron el pacto sempiterno. O sea, que rompieron el pacto que Dios hizo con el hombre. Dios hizo un pacto con el hombre que se llama el pacto sempiterno con Abraham. Y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Eso es un pacto que hizo con el hombre. Y ese pacto Dios lo cumplió cuando en su día llegó el Mesías, murió en la cruz para que el hombre tuviera salvación. Pero esta sociedad no quiere saber de salvación, no quiere saber de pacto, no le interesa la espiritualidad, no le interesa la santidad. Por eso el hombre quebranta el pacto sempiterno. Dios ha hecho un pacto con el hombre para que el hombre, gracias a Jesús, recibiese la vida eterna, pero el hombre no lo quiere. Jesús lo dijo con otras palabras. Jesús dijo, y la condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando uno hace las obras en oculto, no quiere que se las vean, no quiere que les surque, que se las levanten y que se vea la realidad. Así que vemos que la tribulación, que durará 7 años, es a consecuencia de estos motivos. Por eso surge el anticristo, que va a juzgar durante 7 años este planeta. Por eso quita el segundo sello, que son las guerras, y que estas guerras van a estar por todo el planeta y van a morir millones de personas. Millones de personas, no unos cuantos, millones de personas, niños, mujeres, ancianos, ancianas, ricos, pobres, con salud o sin salud. Van a morir millones de personas, porque en una guerra, cuando uno tira una bomba, es indiscriminadamente, allí donde cae, mueren los que tienen que morir. Así que hemos visto cómo la tribulación durante estos 7 años viene por estos 3 motivos. Ahora, vamos a ver que la tribulación empezó, según estamos estudiando, cuando se abre el primer sello con el anticristo. Y podríamos decir, ¿qué es lo que desencadena? ¿Cuál es el motivo por el cual empieza la tribulación? O sea, hay un momento en que Dios dice, ahora empieza la tribulación, ahora es el momento. Hay un día destinado, una hora, un año, ahora. Pero, ¿cuál es el motivo concretamente por el cual pasa esto? Y podemos ver que es porque la maldad va en aumento. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24 y versículo 12? La maldad va en aumento. Esto es serio, esto lo estamos viviendo todos los días. Lo que pasa es que nos impregnamos de las noticias de la tele, nos impregnamos del mundo y no nos afecta, pero la maldad está multiplicándose, como dijo Jesús aquí. Y por haberse multiplicado, no es sumar, 1 más 1 son 2, no, aquí 2 más 2 son 4. Y 4 por 4 son 16. Esto es una multiplicación. La maldad se multiplica. Y ustedes, y sobre todo los más adultos, saben que tengo razón.
Estamos en un mundo donde la gente cada día es más mala, más egoísta, vive para sí, no le interesan los demás, no le interesa lo que digan los demás. Aparentemente todos van a salvar, todos son buenas intenciones. En la realidad es un mundo egoísta donde cada uno, podría decir como cuando se hunde el barco, sálvase quien pueda. Así es lo que está ocurriendo hoy en día. Todo es muy bonito. Llegó la DANA a Valencia, la catástrofe a Valencia, todo el mundo, qué bonito, vamos a enviar dinero, vamos a justificarnos, qué buenos que somos, ayudando a los de Valencia. Pero a mis vecinos y a los que tengo en casa, a estos que les que les den una patada. Estos no, estos los tengo al ladito. Ayudar a los de lejos. Y así quedo yo como muy, muy bonito, muy guapo, quedo como muy interesante. Como de Tortosa y de otras ciudades salieron cantidad de coches a ayudar rápido, a ayudar a los de Valencia. Pero los que están aquí, los pobres, los necesitados, aquellos que no tienen trabajo, que necesitan la ayuda, bueno, ya les ayudará el gobierno, ya alguien les ayudará. Nosotros a lo que nos interesa, lo que está de moda, lo que sale, lo que surge, lo que de alguna forma me da fama, eso yo hago todo lo bueno, yo soy muy buena persona, pero con los tuyos, bien lejos. Y la Biblia es todo lo contrario. El Evangelio empieza en la casa, cuidar a los de la casa. Padres, cuidar de los hijos. Hijos, honrar a los padres. Y así es el Evangelio, no es con los de fuera. Después se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo a los de fuera. Cuando Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo, que dijo que vendría la China y que después iría a Japón, no, que empezaría en el núcleo, en Jerusalén, pero de Jerusalén iría esparciéndose a Samaria y de Samaria a otros lugares y así al reino, hasta llegar al confín de todo el mundo. Pero todo empieza con los núcleos, y los núcleos son importantes para Dios. Por eso las iglesias locales, Dios las quiere tanto, porque son parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Nosotros decimos, es que somos poquitos o estamos aquí, pertenecemos a un cuerpo muy grande, que está por todo el mundo y que está vivo durante 2000 años. Muchos están en el cielo, pero pertenecen a ese cuerpo. Ahora hay aquí, hay allá y más allá, y las pequeñas iglesias locales forman parte de ese cuerpo. Para Dios le gusta mucho, las atiende mucho a esas iglesias. Así que hemos visto cómo a consecuencia de la maldad, como vamos a ver a continuación, es que surge el anticristo, surge la gran tribulación. Hay un versículo en Daniel, yo he puesto, me he equivocado, 9:27 no es el versículo 11, capítulo 11, y bueno, no me acuerdo muy bien el versículo, no lo tengo apuntado, sé que es en el capítulo 11, tendríamos que leerlo, casi todo, pero dice que a consecuencia de la maldad del hombre, puedes buscarlo por favor, a consecuencia de la maldad del hombre, a consecuencia de que la maldad llega al colmo, la palabra es colmo, que tienes que buscar en el diccionario, cuando llega la maldad a su colmo, a la parte superior, Dios dice, ha llegado el momento. La maldad no puede ser que llegue hasta tal punto que el hombre pierda toda la entidad de quien es. El hombre se va a autodestruir, el hombre va a dejar de existir y Dios quiere mucho al hombre. ¿Lo has encontrado? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, los transgresores del pecado lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es el anticristo, este es el primer sello. Pero ¿cuándo? Cuando los transgresores lleguen al colmo. Y hemos dicho que para llegar al colmo la maldad se multiplica. Y segundo, Isaías 5:20, lo hemos dicho hace un momento, cuando le dicen a lo bueno malo y a lo malo
bueno, es cuando la maldad toma el lugar de la bondad. Y cuando uno dice, es que yo con mi vida hago lo que quiero, sin ver las consecuencias de lo que le puede afectar a mi familia, de lo que le puede afectar a los que están a mi alrededor, y vemos cómo esa maldad que va en aumento es la que hace que surja la gran tribulación, o la tribulación, perdón. La Iglesia, mientras tanto, ¿qué pasa con la Iglesia? ¿Qué le pasa a la Iglesia? Antes de que empiece esta tribulación, ¿qué es lo que pasa con esta Iglesia? Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, un versículo muy interesante del apóstol Pablo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. ¿Lo tienes? Muy bien. 2 de Tesalonicenses y ahí está. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? La tribulación. Él dice el día del Señor es la tribulación, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La Iglesia estará sumida en una gran apostasía. Apostasía no es otra cosa que desviarse del camino. Yo voy por el camino adecuado y me salgo del camino, apostato de mi camino. Eso es lo que es la apostasía, desviarse del camino. Pero no uno se desvía o un grupo se desvía. Aquí está hablando de la Iglesia. Del gran volumen de la Iglesia se empiezan a desviar de todos los caminos, del camino del Señor. ¿Y cómo se puede desviar la Iglesia? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ocurrir esto si tenemos al Espíritu Santo? Si tenemos la palabra de Dios, si todos damos fe a Jesús, ¿cómo puede pasar esto? Pues vamos a ver en Mateo 24, versículos 4 y 5, lo que nos dice el Señor Jesús. Mateo 24, versículos 4 y 5. Cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuándo va a pasar estas cosas? ¿Cuándo va a venir el fin de los tiempos? ¿Cuándo van a ocurrir? Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. La mentira va a estar por todo el mundo, incluso dentro de la Iglesia. Por eso lo dice a los apóstoles. No se lo dice a los que estaban fuera. Bueno, mirad que los de fuera, los gentiles, que nadie los engañe. No, a vosotros. Porque vosotros son los que formaréis la Iglesia. Y cuando se lo dijo a los apóstoles, nos lo decía a nosotros, porque ellos formaron la Iglesia con el Espíritu Santo. Así que mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El mensaje de yo soy el Cristo es yo hablo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hay que hablan en el nombre de Jesús? ¿Cuántos hay que enseñan en el nombre de Jesús? Y lo único que enseñan son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Y el Espíritu dice claramente, Primera de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero hombre, si sabemos que es una doctrina de demonios, no la vamos a escuchar. Pero si sabemos que va a hablar un demonio, no lo podemos escuchar. Pero ¿y si el que te lo practica, y si el que te lo predica o el que te lo dice tiene apariencia de piedad? O sea, tiene apariencia de cristiano. ¿Y si está subido en un púlpito? ¿Qué dirías? Hombre, yo le tengo que escuchar, es el pastor, ¿no? Yo voy a ver si lo que dice él, claro, porque si el pastor me engaña, ¿qué va a ser de mí? Pero justamente es lo que dice el apóstol Pablo, que es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 11, y versículos 14 y 15, versículos muy interesantes. 1 de Corintios, capítulo 11, y 2 de Corintios, capítulo 11, y versículos 14 y 15.
Y está hablando de los falsos apóstoles de aquella época y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo coge la Biblia y se la pone debajo del brazo. Y dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No estamos hablando del ministro de justicia de la Moncloa o del ministro de justicia del gobierno, no. Los ministros de justicia, aquí tienen uno presente, es el que predica el Evangelio. Son los pastores que están predicando en una iglesia. Estos ministros de justicia son suplantados por ministros de Satanás. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, pastor, ahora ya le hemos acabado de liar. Si resulta que los que están en los púlpitos tampoco me puedo fiar, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Por eso las palabras de Jesús fueron claras. Mirad que nadie os engañe. Porque la iglesia estará sumida en esa apostasía. La única verdad la tenemos aquí, la palabra de Dios, bien estudiada, bien explicada, y no coger un versículo y decir, bueno, yo creo que va a ser esto, o yo creo que va a pasar aquello, o yo creo que este versículo dice esto. No. Con la armonía de la Biblia, con la armonía de la palabra de Dios, así es como se interpreta la Biblia. Y los buenos pastores saben hacerlo, y saben lo que hacen, y enseñan bien al pueblo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque predican a Jesús. Esta es la primera enseñanza que uno no puede perder. Un pastor que predica a Jesús en santidad, pero bien enseñado, no cualquier cosa. Y por último, y con esto vamos a acabar, porque hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado del segundo sello, ¿verdad? Porque el segundo sello es muy fácil que hablar. El segundo sello son guerras continuas, guerras una detrás de otra. ¿Durante cuánto? 7 años. Ya sabemos cuánto. 7 años. Y todas esas guerras que no paran de ocurrir, y vamos a ver en el Apocalipsis que hay muchísimas guerras, y vamos a ver cómo las vamos añadiendo a este segundo sello. Vemos que estas guerras desembocan todas en una gran guerra, la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial, como nos dice en Apocalipsis capítulo 19. Pero estas guerras tienen algo muy importante, que por eso hay tanta mortandad, que son de carácter atómico, son de carácter nuclear. La Biblia habla de eso. La Biblia nos dice cómo será el final y cuál es el castigo de los hombres. Y esto lo escribió un profeta llamado Zacarías en el capítulo 14 y en el versículo 12. Zacarías vivió cuando se empezó a reconstruir el templo, un poquito antes. O sea que estamos hablando de 500 años antes de Cristo también. Pues hace 2500 años que se escribió este versículo. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Esto solo es posible a través de la radiación. Ya lo habéis escuchado, yo lo he dicho muchas veces. Esto solo es posible a través de la radiación. Y se consumirán sus ojos, se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca, porque estos son los efectos de la radiación que te quema y te destruye todo. Pero la tribulación, que durará 7 años, tenemos que entender. Y con este versículo vamos a acabar con Joel capítulo 1 y versículo 4. El segundo sello
yo creo que la mejor explicación que podemos dar al segundo sello es este versículo, donde uno, lo que deja uno, se lo come otro, y lo que deja otro, se lo come otro, y al final no deja nada. Porque las guerras hacen eso, concretamente, lo destruyen todo. Joel capítulo 1 y versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Si viene una guerra, se destruyen las ciudades. Si viene otra guerra, de las ciudades destruimos el polvo. Si viene otra guerra, destruimos lo que queda alrededor. Y si viene otra guerra, y así es lo que está diciendo este versículo, sobre uno, sobre otro, sobre otro, sobre otro, hasta que está la destrucción. Si ustedes quieren leer en casa el capítulo 2 de Joel, que es un capítulo muy interesante, vamos a ver en la primera parte de este capítulo, van a ver lo que es un ataque nuclear, con una guerra nuclear. Joel le llama un ejército poderoso, donde todos tiemblan, y cuando escuchan su ruido, todos se atemorizan. Delante de él todo es verde, pero cuando pasan, todo es destrucción, todo ha quedado quemado. Dice que si uno se encierra en su casa, no pasa nada, por las rendijas se cuela y lo destruye todo. Eso es el efecto de la radiación nuclear. Y esto, hermanos míos, que no es para asustar a nadie, porque nosotros estamos en Cristo. Y el perfecto amor Echa fuera el temor. echa fuera el temor. Nosotros estamos en Cristo, pero aquellos que no están en Cristo, que se preparen, porque este es el segundo sello, todavía faltan 5 más. Imaginaros cómo van a ir estos sellos, uno detrás de otro. Si el segundo son las guerras y la muerte, y resulta que se le ha dado una gran espada. ¿Cuál es esta gran espada que se ha dado a este jinete? Pues no es otro que las guerras, la destrucción, en que uno se levanta contra el otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no actúa igual. Porque la Iglesia ya no está orando por sus familiares, por sus pueblos, por su nación, no está orando por los gobernantes. Mientras la Iglesia ora, el mal se frena. Nosotros somos el antídoto del mal. Cuando ustedes oran en sus casas por su mujer, por sus hijos, por sus padres, están frenando el mal en su alrededor. Lo están frenando. No lo vemos, pero hay ángeles actuando. Cuando tú oras por tu hijo, los ángeles van y lo defienden. No es cristiano, pero Dios lo tocará. Llegará el día que se convertirá. Pero Dios lo cuida, porque tú estás orando por él. Amén. Y cuando uno ora por sus padres, allí van los ángeles a cuidar a los padres. Y cuando uno ora por sus hermanos, allí van los ángeles a cuidar por los hermanos, porque Dios los envía. En un mundo hostil, en un mundo de peligro, nosotros tenemos una protección que se llama la oración. Por eso, toda la Biblia dice, orad sin cesar. Orad unos por otros. La oración del justo tiene mucho poder. Amén. Así que no nos tengamos miedo, que todo esto que viene no es para nosotros, porque nosotros somos de Cristo. Y los que somos de Cristo nos vamos con Él. Amén. Y como dice la Biblia, nosotros no estamos puestos para la ira, sino para la salvación en Cristo Jesús. Amén.